y colangitis. Pero la pancreatitis también hace parte de esas cinco, ¿cierto? Solo que esta no hay que buscarla siempre. Vamos a tener indicaciones para buscarla, pero tiene, o digamos que es digamos como esa quinta patología que no siempre está, pero que hay que tenerla en cuenta y que tiene muchas complicaciones y muchas cosas pues extras para hacer, aparte de lo que nosotros ya hemos visto. Entonces, bueno, esta presentación es igual que la anterior, no es de mi autoría, entonces es mejor que me escuchen o a que la vean. Si le quieren tomar, la pueden tomar foto, pero acuérdense que lo que importa es lo que yo diga, más que lo que esté escrito. Entonces, el páncreas es un órgano que es glandular. Esta es la palabra que estoy buscando. La célula caliciforme es una glándula unicelular. Entonces, bueno, el órgano glandular que tiene una doble función, una que es endocrina, es decir, que su producto sale a la sangre, y otra que es exocrina, donde la célula bota su producto a un conducto, pues que ya vamos a ver con que ustedes ya conocen bien. Es alargado transversalmente, pesa entre 65 y 90 gramos, mide entre 12 a 15 centímetros. Bueno, no digamos que ya lo conocen. Lo que sí es importante es que es un órgano retroperitoneal, ¿cierto? Y que detrás de él están grandes vasos, ¿cierto? Y los grandes vasos que están detrás de él son la vena mesentérica superior, casi justo convirtiéndose en porta, como lo ven en la imagen. La arteria mesentérica superior, ustedes aquí, el vaso que están viendo saliendo de la aorta arriba del páncreas, ese es el tronco celíaco, ¿cierto? Tronco celíaco, justo debajo, tapándolo el páncreas, está la arteria mesentérica inferior. Y eso es importante porque eso quiere decir que el páncreas pues, va a recibir irrigación tanto del tronco celíaco como de la arteria mesentérica superior. Está detrás del estómago, por eso lo hace retroperitoneal, ¿cierto? Pero su cabeza alcanza a estar en contacto con o está embebido entre la primera, la segunda y la tercera porción del duodeno, en una relación más importante con la segunda porción, eh, que pues ya todos sabemos que ahí es donde llegan sus conductos en conjunto con la vía biliar. Sus conductos generalmente tiene dos conductos, un conducto pancreático principal o de Wilson que recorre todo el órgano y que desemboca en la ampolla de Vater junto con el colédoco, digamos, en la segunda porción del duodeno a través de la papila duodenal mayor, y un pancreático accesorio que es variable, que es el conducto de Santorini, que nace del conducto de Wilson y que además va a terminar en la misma segunda porción, pero en una papila que se llama papila duodenal menor. ¿Listo? La irrigación del páncreas, como les dije, es mucha anastomosis, pero podemos decir que va a tener su parte superior, va a estar dada, la parte superior de la cabeza, va a estar dada por la arteria, por el tronco celíaco, por unas arterias que vamos a llamar pancreatoduodenal superior anterior y superior posterior, abrazando la cabeza, y la parte inferior va a estar dada por la arteria mesentérica superior con las arterias pancreatoduodenal inferior posterior y pancreatoduodenal inferior posterior. Estos son una anastomosis entre esas. La región media va a estar dada básicamente por la arteria esplénica que le va a dar una arteria dorsal y finalmente su parte más izquierda va a estar la pancreática magna y la pancreática inferior. Les voy a mostrar una imagen. Entonces, esa es la imagen que estamos viendo. Eh, Ahí vamos a ver entonces, pues digamos que el páncreas, su relación con el estómago. Acá el estómago que ustedes lo ven en la parte de arriba, realmente está levantado. O sea, realmente tendría que estar tapando ahí el páncreas. Eh, si ustedes, los que han entrado a cirugía vesículas conmigo, pues ustedes, yo les muestro el estómago. Debajo de ese estómago es que tiene que estar el, el páncreas. Entonces aquí miran pues el tronco celíaco con sus tres ramas, la esplénica, la hepática común y la gástrica izquierda. Y ella le va a dar esa anastomosis, esa red de anastomosis que ustedes están viendo en la cabeza del páncreas,
Bueno, el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y el cuerpo tiene como un ganchito que le vamos a llamar, digamos, en la parte de abajo, que es como que si se devolviera el páncreas un poquito, le vamos a llamar el proceso funcional. Y aquí está, arteria pancreática dorsal, arteria pancreática inferior y arteria pancreática magna, que son ramas de la arteria esplénica. No me voy a detener mucho en esta parte de la función, digamos que usted ya lo sabe, la parte exocrina es la principal y es la que genera la mayor parte de las enzimas amilasas, lipasas, tripsina, bueno, todas las enzimas que ustedes saben que genera eh, el páncreas y que finalmente las va a soltar al conducto pancreático principal y accesorio como simógenos que luego van a ser eh, expulsadas cuando se abre el esfínter de Oddi, se relaja el esfínter de Oddi y se abre, deja salir todo su contenido, ¿vale? Y tiene una función endocrina, que es lo que ustedes conocen, que es la insulina, el glucagón, la somatostatina y pues otras eh, hormonas que ayudan al flujo o al metabolismo como tal de carbohidratos, proteínas y lípidos. Una parte muy importante es que acordémonos que el jugo pancreático como tal tiene una función extra adicional aparte de su contenido enzimático y es que tiene una acción hidroelectrólica que es muy importante y es que tiene bicarbonato. Y ese bicarbonato es muy importante porque recordemos que el quimo del estómago, cuando pasa del estómago al duodeno, es ácido, ¿cierto? Y ese ácido, él no molesta al estómago o no vaya al estómago porque el estómago tiene una protección de moco, pero eh, esa protección de moco se pierde en el duodeno. Entonces, este bicarbonato es el que va a ser como una especie de buffer para que el intestino no sufra o ese quimo, digamos que tenga un pH que sea más neutro y no dañe esas estructuras. Entonces, el páncreas también tiene bastante que ver ahí. Entonces tiene amilasa, tiene lipasa, produce somatostatina, produce secretina, produce colecistoquinina, digamos como es parte de su función normal. Eh, eh, y teniendo ya eso en cuenta, vamos a hablar entonces ahora sí de la pancreatitis propiamente dicha. ¿Listo? Entonces, ojo, la pancreatitis es un proceso inflamatorio, pero es un proceso aséptico. ¿Qué quiere decir? Que si es un proceso aséptico, en teoría o en general, no tiene por qué tener, eh, no tiene por qué tener eh, ninguna, ninguna bacteria, ningún microorganismo. Perdóname un segundito. Entonces, no tiene por qué tener ninguna bacteria. En principio, ¿listo? Luego vamos a ver que sí se puede infectar, pero esto es un proceso inflamatorio, ¿sí? Y esto es un proceso que arranca local, pero resulta que el riesgo o lo que hace que la pancreatitis mate, o sea, tan mortal, es esa respuesta inflamatoria que pasa de ser local a ser sistémica. Es una respuesta que es exagerada del cuerpo y la pancreatitis no mata porque tenga enzimas o porque el páncreas se vaya a destruir o finalmente uno en teoría podría vivir sin páncreas. Difícil, pero puede vivir sin páncreas. El problema aquí o lo que ocurre es que esa respuesta exagerada hace que fallen los órganos o los sistemas, ¿cierto? Así como hemos visto en colecistitis Tokio 3. O sea, esa es la razón por la que los pacientes se mueren. Y es que esa respuesta exagerada hace una falla multisistémica. Entonces, eso es uno de los componentes principales. Justamente cuando vamos a hacer un diagnóstico tenemos que ver si esos sistemas están alterados o no. Ya vamos a irlo desarrollando. Entonces, en cuanto a la epidemiología, es una patología gastrointestinal que genera una alta hospitalización.
O sea, la pancreatitis es una causa de consulta, pero además de ser una causa de consulta, es una causa que hace que los pacientes se queden hospitalizados. Más o menos de 13 a 45 casos por 100.000 habitantes. Esto es una cifra vieja del 2009. Es la quinta causa de muerte intrahospitalaria, o sea, esto mata, ¿cierto? Genera altos gastos, ¿listo? Tiene una letalidad que no es tan alta, pero una alta incidencia. Y el problema es que estos pacientes se pueden complicar hasta morir, ¿cierto? Entonces, así uno haga el diagnóstico temprano, así uno haga todo lo que tenga que hacer, esa respuesta exagerada pues puede hacer que los pacientes se mueran. Ahora, en Colombia, ¿cuál es la principal causa de pancreatitis? Es la patología biliar, ¿cierto? Y cuando hablamos de patología biliar, eh, ah, un segundito, ya. Eh, es la patología biliar. Entonces, la patología biliar, perdón un segundito. Entonces, les estaba diciendo que la etiología principal o la causa principal de pancreatitis en Colombia es la patología biliar, ¿cierto? Es decir, es la coledocolitiasis, ¿vale? Esa justamente es la causa por la que los cirujanos manejamos la pancreatitis. La pancreatitis es una patología no quirúrgica. O sea, yo no opero la pancreatitis, excepto en algunos casos, pero no, la pancreatitis es de manejo no quirúrgico. ¿Por qué la manejamos los cirujanos? Porque es por una causa que puede ser potencialmente quirúrgica, ¿cierto? Pero existen otras etiologías, que si es alcohólica, que si es medicamentosa, que si es traumática, que si es por otro tipo de obstrucción diferente a los cálculos, que si es por hipertrigliceridemia familiar, por la causa que sea diferente, esa nosotros los cirujanos no la manejamos, ¿listo? Nosotros los cirujanos solamente manejamos la pancreatitis eh, de origen biliar, ¿cierto? Esto es un poco de lo mismo. Eh, una cosa importante, y es que si yo estoy hablando de coledocolitiasis, quiere decir, y ahorita les voy a mostrar una imagen, quiere decir que yo estoy pensando que algún cálculo hizo una obstrucción en la ampolla de váter, ¿cierto? ¿Por qué digo que en la ampolla de váter? Porque en la ampolla de váter es el único sitio donde donde se podría realmente tapar el conducto pancreático principal, porque eso es lo que ocurre, una obstrucción del conducto pancreático principal. Eh, ahora, un mensaje importante. El hecho que yo tenga pancreatitis, aún sabiendo que es de origen biliar y sabiendo que es por coledocolitiasis, no quiere decir que yo tenga obligatoriamente coledocolitiasis. Ahorita los cuento mejor más adelante. Pero simplemente es para decirle que, bueno, si ustedes se acuerdan, el manejo de la coledocolitiasis es CEPRE. Si yo tengo pancreatitis biliar, el manejo de la pancreatitis biliar no es CEPRE. ¿Listo? Aún sabiendo yo que es por coledocolitiasis, no es CEPRE. Ya lo iremos desarrollando más, un poquito más cuando estemos en la parte de tratamiento. Ahora, ¿qué ocurre? Se supone que las enzimas, los imógenos que están dentro del conducto pancreático de Wilson o de Santorini, salen al duodeno, se activan y funcionan. Pero en este caso, como hay una obstrucción por coledocolitiasis, perdón, como hay una obstrucción por coledocolitiasis, empieza a haber una acumulación y finalmente por aumento de la presión hidrostática, una salida de esos simógenos al tejido pancreático activándolos, ¿cierto? Y eso va a hacer que esos simógenos que se activan empiecen a generar o a comerse ese tejido pancreático generando inflamación.
Entonces, miren, como vemos ahí en la imagen de la izquierda, se supone que si yo tengo una coledocolitiasis en la polla, ¿cierto? Como está ahí escrito, se van a tapar los dos conductos. Y eso es lo que finalmente va a generar que los simógenos salgan, sino que se termina activando y generando todo un proceso inflamatorio. Por citoquinas, que bla, 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 que llegan. Pero eso es un proceso inflamatorio no infeccioso, ¿cierto? Si este proceso inflamatorio no se controla, me va a llevar a una falla multiorgánica, que es lo que estamos viendo abajo en la derecha. O pueden colonizar bacterias gram negativos y anaerobias, ¿cierto? Bacterias gram negativas y anaerobias, que es raro que ocurra, pero puede ocurrir y generar una pancreatitis infecciosa. Y eso sí que es mal augurio. Bueno, muy bien. Ahora, entendiendo cómo ocurre, y bueno, nuevamente para hacer énfasis, el hecho que la pancreatitis sea por coledocolitiasis no quiere decir que el paciente vaya a ir a sepre. Ténganlo ahí, ya lo vamos a ver más adelante. Listo. ¿Cómo es la clínica entonces de estos pacientes? Entonces estos pacientes va a ser, ya les voy a mostrar pues digamos como realmente es, pero realmente es un cólico biliar, ¿cierto? ¿Qué diferente puede tener el cólico biliar? Y esto es como la clave o el pilar para hacer el diagnóstico. Es que este paciente va a tener cólico biliar y su irradiación va a ser en banda, o sea, ya no va a ser hipocondrio derecho de epigastrio, sino que puede ser hipocondrio derecho de epigastrio e hipocondrio izquierdo, un dolor en banda, y se asocia a vómito. Y cuando digo vómito o episodios de vómito, no es uno, no son dos, son entre 5, 10, 15 y 20, ¿cierto? O sea, es una clínica que es cólico biliar más múltiples episodios eméticos más dolor en banda. ¿Listo? Ojo, si no hay dolor en banda, no quiere decir que no sea pancreatitis. La clave es el cólico biliar más los vómitos. Cólico biliar más vómito. ¿Listo? Entonces, si ustedes se acuerdan, los que ya terminaron de ver todas las clases conmigo, uno primero realiza toda el algoritmo de patología biliar. Uno primero se pregunta si el paciente tiene colelitiasis sintomática, luego si tiene colecistitis aguda y luego si tiene coledocolitiasis y luego si tiene colangitis, ¿cierto? Y el tratamiento es al revés. Primero se trata la colangitis, luego la coledocolitiasis, luego la colecistitis y luego la colelitiasis, ¿cierto? Pero cuando el paciente tiene clínica de cólico biliar, ¿cierto? Clínica de cólico biliar, además de estas cuatro, perdón, clínica de pancreatitis, que es cólico biliar más vómito, más dolor en banda, pero principalmente cólico biliar y vómito, yo también, aparte de estas cuatro, voy a hacer el tratamiento, perdón, el diagnóstico de pancreatitis al mismo tiempo. No es que quede de quinta, no, al mismo tiempo. Y yo tendré que tratar la pancreatitis al mismo tiempo que se tratan estas cuatro de acá, ¿vale? Entonces, primero, ¿cómo se realiza el diagnóstico? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Acuérdense que como estamos hablando de patología biliar, colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis y colangitis, estamos pidiendo todos esos paraclínicos que nosotros ya hemos visto, ¿no? O sea, a este paciente ya de entrada tiene eh, todos los paraclínicos normales, o sea, los puntos 5, que serían el hemograma, la PCR, la ecografía, la creatinina, los tiempos, las bilirrubinas, las transaminasas, la fosfatasa alcalina. ¿Listo? O sea, todo eso se va a pedir con estos pacientes, común y corriente. Y además tengo que pensar si mi paciente tiene o no tiene pancreatitis cuando tiene esta clínica. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico va a ser con dos de tres características o de tres ítems. El primero, el clínico. ¿Y a qué le vamos a decir clínica de pancreatitis? Cólico biliar más vómito. Ah, que tiene dolor en banda, listo, válido. Pero cólico biliar más vómito.
Ese es el ítem clínico. Dos, enzimas. Ya vamos a hablar de las enzimas. Amilasa o lipasa. ¿Listo? Amilasa o lipasa. Y finalmente el imaginológico, que como ya todos, si todos se acuerdan, ya le hemos pedido al paciente una ecografía. Entonces, en la ecografía, lo que me describiría el radiólogo sería páncreas con cambios inflamatorios compatibles con pancreatitis. O sea, casi que él coloca ahí el diagnóstico. Entonces, clínico es cólico biliar más vómito, enzima amilasa o lipasa. Y tres, la imagen que es páncreas con cambios inflamatorios. Sencillito. Ahora, con que yo tenga, para yo poder hacer el diagnóstico, tengo que tener dos de tres, es decir, clínico más enzimas, o clínico más imágenes, o enzimas más imágenes. ¿Listo? Dos de esos tres. Ahora, en cuanto a las enzimas pancreáticas, generalmente todos, eh, todos los pacientes o todos los hospitales, más que todos los pacientes, generalmente tienen amilasa. La amilasa no es mala, ¿cierto? Lo que pasa es que tiene menor sensibilidad y menor especificidad. Es decir, que después del segundo al cuarto día pueden disminuir su valor. Y otra cosa más importante que si suben o si bajan o si se elevan o no, es que, se pueden elevar por otras razones. Por eso, aunque su sensibilidad es alta, su especificidad no es tan buena. ¿Por qué? Porque se pueden elevar por úlcera péptica, por patología biliar, por ejemplo, por colecistitis, por coledocolitiasis, por obstrucción intestinal, por infartos mesentéricos. Es decir, la pancreatitis no es la única que eleva, no es la única que eleva la amilasa, pero la lipasa casi que sí es una de las únicas de las únicas causas por la que se eleva. Entonces, yo idealmente debería pedir lipasa. La lipasa es costosa y eh, no siempre está en todos los hospitales. Si no estoy mal, en San Juan no hay, pero no estoy seguro. Hace mucho no voy a urgencias. Entonces, no lo sé. Y lo otro es que la lipasa mantiene más tiempo elevada. ¿Listo? Entonces, eh, igual, cualquiera de las dos que pida es totalmente válida. Y lo otro es que para poder que sea una enzima positiva, debe estar elevado tres veces su valor superior, el del laboratorio. ¿Listo? Te voy a colocar un ejemplo. La milasa va de 50 a 200, ¿cierto? Para que sea una enzima positiva para pancreatitis, tiene que estar elevado tres veces su valor superior. Es decir, si el valor superior es 200, pues lo multiplico por 3, que sería 600, y entonces solo será válido si mi paciente tiene su amilasa por encima de 600. ¿Listo? Lo mismo con la lipasa. Digamos que la lipasa es de 70 a 100. Pues la lipasa solamente será válida si es mayor a 300. ¿Listo? Tres veces el valor superior. Bien. Ahora, si yo ya hice el diagnóstico de la pancreatitis porque tiene 2 de 3, entonces la tengo que clasificar. Y eh, la clasificación la vamos a hacer en dos, en leve y severa, ¿cierto? Leve y severa. ¿Qué significa una pancreatitis severa? Cuando hay daño de algún sistema, ¿cierto? Para colocarles un ejemplo, ¿cierto? Cuando teníamos colecistitis o colangitis y queríamos clasificar su severidad, si tenían un sistema dañado, le íbamos a colocar Tokio 3, ¿cierto? Entonces, aunque la pancreatitis no es de vías Tokio, digamos, como ejemplo, que una pancreatitis severa sería como una pancreatitis Tokio 3, es decir, hay el daño de un sistema, ¿cierto? Entonces, si no tiene daño de sistema, yo lo voy a llamar leve, y si tiene daños de sistema, yo la voy a llamar severa. Y la severa se va a dividir en dos.
en moderadamente severa y severa, ¿cierto? Esta división se hace es por pronóstico. ¿Cómo así por pronóstico? Pues obviamente al que le va leve, pues le va a ir bien. El que es severo le va a ir mal. Pero, ¿qué es el moderadamente severo? Que aunque a un sistema dañado, cuando se inicia tratamiento, ese, ese sistema va a recuperarse, o sea, va a volver a su función normal dentro de las primeras 48 horas. Entonces yo sospecho que a ese paciente también le va a ir bien. ¿Listo? Y el severo, que realmente es severo, es que ese sistema está dañado y que después de 48 horas de tratamiento, aún así, el paciente no mejora. Entonces, este tiene peor pronóstico y es el que yo digo realmente le va a ir mal. ¿Listo? Pero si ustedes se dan cuenta, al inicio es que yo le digo al paciente si es leve o severo. Y después de 2 días es que yo clasifico si mi paciente es moderadamente severo o severo. ¿Listo? Pero así a grandes rasgos al inicio, leve o severo. Ahora, ¿cómo hacemos esa clasificación de severidad? Pues puede ser cualquier sistema que esté afectado, no solamente los 6 que ustedes vieron en los criterios Tokio. Y para eso existen diferentes clasificaciones. Si hay alguna patología que tenga clasificaciones, es la pancreatitis, ¿cierto? Les voy a mostrar la que comúnmente se utiliza en Colombia, que se llama Apache 2. La clasificación o el score de Apache 2 no es un score de apendicitis, ¿listo? Este es un score de mortalidad. ¿Cómo así? Cuando un paciente ingresa a un hospital, él tiene una probabilidad de salir vivo o de morir, ¿cierto? Esta escala Apache 2 calcula esa mortalidad para definir si un paciente debe ingresar a UCI o no debe ingresar a UCI. ¿Listo? No se preocupen, yo no les voy a preguntar a ustedes ninguna clasificación porque son muchas, ¿cierto? Y ustedes cuando ya se gradúen elegirán o su hospital les elegirá con cuál se quede, pues les voy a mostrar un par y les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, el Apache 2, este es para mostrarle, tiene en cuenta 4 puntos, perdón, 4 puntos. Uno, una clasificación que es, digamos, clínica y paraclínica del paciente, que es esta que le llamamos APS, y que tiene en cuenta temperatura, presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria como signos clínicos. A medida, digamos que los signos normales no valen ningún punto y a medida que esos signos se alejen a la baja o a la alta, pues va a aumentar puntos, ¿cierto? Eso quiere decir que un Apache alto es algo malo, ¿vale? Y dentro de ese mismo APS vamos a tener una clasificación paraclínica. Entonces, eh, criterios de gases arteriales, sodio, potasio, creatinina y hemograma. Y también, si está dentro de los valores normales, esta oxigenación es la misma PAFI que nosotros hemos visto en clase. Valores normales van a valer 0 y a medida que vayan a la alta o a la baja, se les asignará un puntaje. Al final se sumarán todos los puntos y será uno de los 4 ítems, que es el APS. Luego se le va a calcular el Glasgow, que va de 3 a 15 y va a ser el punto B. La edad le va a dar un puntaje de acuerdo al rango de edad y será el punto C. Y si hay enfermedades previas o no, se le dará un puntaje también y la suma de eso me va a dar una patch. Que es importante que hay que calcularlo, ¿cierto? Y además de calcularlo, entonces, eh, tengo que decir que los pacientes que tengan una patch mayor o igual a 9 o mayor a 8, mayor o igual a 9, tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque tienen una alta posibilidad de fallecer y por lo menos quiere decir que hay un sistema que ya se encuentra afectado. ¿Listo? Hay otras
otros scores. Este, por ejemplo, es BISAP, que tiene en cuenta, eso es más que la urea, es el nitrógeno ureico, si hay alteración del estado mental, si hay síndrome de respuesta inflamatoria, la edad, si hay derrames pleurales o no. Y una pancreatitis severa para este score es mayor a 2. Pueden encontrar más, está el Marshall, los que quieran, pueden utilizar los que quieran. Lo importante es definir si mi paciente tiene daño de sistema o no, y si tiene daño de sistema la vamos a considerar una pancreatitis severa y debe ir a la UCI. Después de 2 días es que sabremos si es moderadamente severa o no. Pero para ustedes que estén en urgencia, entonces o sea, va a ser leve o severo. Entonces, cuando usted le llegue el paciente, es cierto que llega por cólico biliar, eh, que llega por cólico biliar y vómito, y ustedes sospechan que es una pancreatitis, y que recuerden que son dos de los tres ítems, que es clínico, enzimático o imagenológico, y hacen eh, el diagnóstico, o van a hacer el diagnóstico. Entonces ustedes deben pedir lo siguiente: órdenes médicas. Si es leve, pues va para hospitalización; si es severa, va para la UCI. Y ojo, son dos pilares de tratamiento. Uno, nada vía oral, nada vía oral, nada vía oral, no puede comer nada. Y el segundo pilar, líquidos endovenosos. Y como ya lo hemos visto, ¿por qué los cristaloides? Entonces, cristaloides esta vez es de 1 a 2 cc por kilo por hora, pero más que la infusión, o sea, más que definir cuánto le va a colocar, yo en pancreatitis hay un concepto muy importante que se llama reanimación guiada por metas, y es cuáles son las metas en las que yo tengo que tener a mi paciente y cómo lo voy a lograr. Entonces, ¿cómo se supone que lo voy a lograr? O cómo yo sé que le estoy dando los líquidos adecuadamente a mi paciente. Es que mi paciente orine, o sea, que su diuresis sea 1 cc por kilo por hora, ¿cierto? 1 cc por kilo por hora. Le puedo dar analgesia menos opioides. ¿Por qué? Porque se dice, aunque digamos que no comprobado, pero aparentemente los opioides cierran el esfínter de Oddi, ¿cierto? Y si yo cierro el esfínter de Oddi, pues ese líquido pancreático no va a poder salir. Eh, entonces, eh, si no puede salir, pues va a generar más inflamación. Entonces, entonces le podemos dar analgésico, igual que la patología biliar, menos opioides. Y el punto 5, que es lo que yo voy a pedirle a mi paciente, es todo lo de patología biliar, todo lo que les nombré, el hemograma, el PCR, y amilasa lipasa, para asegurarme si realmente tiene pancreatitis o no. Y si yo llego a hacer el diagnóstico, pues hay que pedirle gases arteriales para hacerle la pache, acuérdense que les mostré ahorita, y electrolitos para hacerle la pache. De resto, todo lo que ya hemos visto, porque esto sigue siendo patología biliar. Perdón. Ahora, mi paciente está vomitando y el vómito no mejora, ¿cierto? Si el vómito no mejora, tendremos que colocarle una sonda nasogástrica para que el paciente no vomite y no pierda electrolitos. ¿Se acuerdan que cuando uno vomita pierde todo lo que produce? Eso incluye electrolitos. Entonces, sonda nasogástrica para definir cuánto está perdiendo, para quitarle la sensación de vómito, eh, y para reponer. Hay que reponer todo lo que salga por la sonda, hay que reponérselo por la vena. ¿Listo? Sonda urinaria, solamente si el paciente no es capaz de recolectar la orina. Acuérdense que una de las metas es la diuresis. Entonces, si mi paciente no es capaz de recolectar su orina o está muy mal, está intubado, debo pasarle una sonda urinaria para poder definir cuánto está orinando. Y finalmente, lo que les había dicho al principio, este paciente tiene coledocolitiasis porque tiene pancreatitis biliar. Entonces, si ustedes se acuerdan, dentro de los criterios de coledocolitiasis, los criterios, la pancreatitis está en la pancreatitis está dentro de los criterios moderados de baja probabilidad. O sea, el hecho de que yo tenga pancreatitis no es igual a hacer CEP. ¿Yo cuándo haría CEP en pancreatitis? Cuando dentro de mi algoritmo, ¿cierto? Que vimos acá al principio,
cuando dentro de mi algoritmo tengo coledocolitiasis o colangitis demostrada. De lo contrario, no, no hay necesidad de hacer CEP. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí escrito, ay, perdón, esto que está aquí escrito como 6, 7 y 8 son condicionales. Sonda nasogástrica si no se ha controlado el vómito. Sonda urinaria si no puedo medir la orina. Y CEPRE solamente si tengo criterios de coledocolitiasis. Entonces, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? Nada vía oral y los líquidos endovenosos. Ya les voy a contar cuándo reiniciamos la vía oral, pero el paciente no puede comer nada, ¿cierto? Si no come nada, entonces, y está vomitando, entonces también le coloco un prokinético, ¿cierto? Como una metoclopramida o un antiemético de acción central como un ondansetron, o le puedo colocar eh, eh, y le tengo que colocar un protector gástrico como es el omeprazol, ¿vale? Entonces, volvemos a esto. Yo estoy buscando que mi paciente tiene colitiasis, colecistitis, coledocolitiasis y colangitis, como lo hemos visto. Y si tiene pancreatitis, lo primero que hay que tratar es la pancreatitis, antes del resto. Y es definir si va o no a UCI, nada bioral y líquidos cristaloides. Los únicos que yo puedo tratar durante pancreatitis van a ser la colangitis y la coledocolitiasis si el paciente lo tiene. ¿Por qué? Porque si yo resuelvo estas colangitis o esa coledocolitiasis, en teoría va a ayudar a que mejore la pancreatitis. Pero si el paciente no tiene ni colangitis ni coledocolitiasis por los criterios, debo esperar a que la pancreatitis resuelva para manejar estas últimas dos. ¿Listo? ¿Cuándo resuelve la pancreatitis? Venga, yo a ver si lo tengo acá. No. ¿Cuándo resuelve la pancreatitis? ¿Cuándo es que yo digo, ya el paciente no tiene pancreatitis? La primera indicación, uno, que tenga hambre, que tenga hambre. Si el paciente tiene hambre y pide comida, es una buena señal, ¿cierto? Si el paciente en ese momento tiene sonda nasogástrica y no ha vomitado y la sonda nasogástrica produce muy poquito, yo le puedo quitar la sonda y darle comida. La pancreatitis resolverá cuando el paciente coma y tolere la comida sin vomitar. Y ahí sí, ya puedo dedicarme a tratar colecistitis y colelitiasis. Bien, entonces, vamos a buscar metas, ¿cierto? Metas. ¿Cuáles son las metas del paciente? Tener buenos líquidos, tener nada vía oral, que orine un cc por kilo por hora, que tenga una presión arterial media en 65, que no haya falla renal, colocarle buena analgesia, ¿cierto? Iniciar nutrición, ojalá temprana, y temprana es cuando el paciente le da hambre, pero generalmente con este manejo él empieza a pedir comida. Y CEPRE en pancreatitis solamente si tiene colangitis o coledocolitiasis, de resto no. Ahora, recuerden, la causa de la pancreatitis es de origen biliar. Después de la pancreatitis, ¿qué hay que hacer? Si yo estoy pensando que es por coledocolitiasis, tengo que quitar la vesícula. ¿Por qué? Porque esa coledocolitiasis es secundaria. Entonces, el paciente tenga o no tenga colecistitis, tengo que quitarle la vesícula. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que la pancreatitis es por coledocolitiasis y esa coledocolitiasis es secundaria. ¿Listo? Preguntas o dudas. Doc, los líquidos endovenosos, entonces la meta es que llegue un gasto urinario en un cc y ya, y ahí dejamos de pasar o seguimos pasando líquidos. No, 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 sigue pasando, o sea, sigue pasando. Lo que digo es que usted arranca, por ejemplo, usted coloca un cc por kilo por hora y la paciente está orinando 0.4 cc por kilo por hora. ¿Qué tiene que hacer? Pues llegar a uno. ¿Y cómo hace para llegar a uno?
pues le sigo pasando más líquidos, ¿no? Entonces ya no va a pasar a un cc por kilo por hora, sino por 2. Y así, usted se puede seguir subiendo. Lo importante es que el paciente orine un cc por kilo por hora. Pero cuando orine un cc por kilo por hora no quiere decir que le vaya a suspender los líquidos, sino que le debe mantener esa infusión hasta que el paciente o mejore su orina o hasta que ya llegue a un líquido de mantenimiento que son un cc por kilo por hora. O sea, al paciente usted le colocó, digamos, 3 cc por kilo por hora y estaba orinando un cc. Al otro día, él sigue a 3 cc por kilo por hora, pero ya está orinando 2 cc por kilo por hora. ¿Usted qué haría? Pues le disminuyo los líquidos, ¿no? Le disminuye los líquidos. Entonces, digamos que lo ideal es que el paciente tenga por la vena y orine un cc por kilo por hora. Esa va a ser como su meta. Ah, listo, gracias. Listo. Preguntas, dudas. Bueno, muchachos, que estén bien entonces. Muchas gracias. Gracias.